En el día de hoy vamos a estar compartiendo una enseñanza que le he titulado La cruz cambió todo. Qué importante y necesario es que nosotros entendamos no solamente el significado de la cruz, el mensaje de la cruz y también pues por qué la cruz cambió todo, por qué la cruz partió la historia en dos y qué significado tiene cuando hablamos antes de la cruz y después de la cruz. Esto es esencial. Esto que vamos a compartir en el día de hoy es uno de esos esenciales para la vida de todo creyente, porque la cruz cambió todo. Una cosa es antes de la cruz y otra cosa es después de la cruz. Cierto. Y yo creo que si la cruz partió la historia en dos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, y aún para las personas que no han nacido de nuevo, que todavía no han entendido el mensaje, porque a veces la gente piensa que el mensaje es un cambio de religión o un cambio de creencia o un cambio de filosofía. No, es una No. transformación radical Sí. de no tener vida a pasar a tener vida. Es de muerte a vida, o sea, la cruz es de muerte a A vida. vida. Entonces, primeramente, cuando nosotros vemos el mensaje de la cruz que Dios da a la humanidad. Como dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, en Que en Jesús, él. no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la cruz nos da un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque la cruz, Dios deja un cuadro de que es de una cruz en el medio y dos cruces a ambos lados. Sí. Todos conocemos la historia de lo que No todos, pasó. pero Pues la gran mayoría de las personas, mamita, porque esto sale en todas las películas y cada vez que viene una Semana pero Santa pasan la película. recuérdale. Pero ¿qué Qué, significa qué esto? bueno saberlo. ¿Qué significa esto? Número uno, dos ladrones, ¿sí? Que fueron justamente condenados y obviamente la cruz era ese símbolo utilizado por el Imperio Romano para la pena de muerte, ¿sí? Ese era el símbolo, o sea, Sí, era era el peor castigo que se le podía dar a una persona que se le consideraba un criminal criminal. y Lo así, peor. lo peor, así fue tratado nuestro Señor Jesús, Imagínate. siendo inocente totalmente. Y lo hizo todo por amor a nosotros, porque él iba a cumplir una misión, a pagar una deuda, como hemos explicado anteriormente, a hacerse pecado, todo el pecado de la humanidad, todos los pecados caen sobre él, para que nosotros los que creemos en esa obra completa y perfecta recibamos la vida eterna, porque la vida eterna tiene un nombre y su nombre es Jesucristo, Él es vida eterna. Entonces en la cruz vemos dos cruces de los dos lados, queriendo decir que la salvación es un Un regalo de regalo de Dios. Dios. Fíjate bien. Entonces, el primer mensaje que nos da la cruz es que la salvación es un regalo de Dios. Fíjate qué sencillo Dios nos los deja. Dos ladrones, uno de un lado y otro del otro. Uno ¿sí? le reclamó a Dios, como muchas personas. No Oh creyó. Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú permites esto? ¿Sabes cuántas personas le echan la Uy, culpa a Dios sí. por todo? Y le echan la culpa y cómo Dios permitió esto y Ay, resulta y que si tú existieras, ¿por qué pasa esto y por qué pasa lo exactamente. Y otro? resulta que si se estrella una persona en un vehículo porque iba tomando en borracho y se mató, ay, Dios se lo llevó, como que si Dios anda matando gente. No, No. señor. Esa persona decidió, compró, se emborrachó y ¡boom! Tomó una decisión. El que vino a robar, matar y destruir es Satanás, es Sí, el enemigo. Y sí, él va a usar a las personas para que tomen malas decisiones, para para engañarlos. engañarlos. Y aquí en estas tres cruces vemos que uno le reclamó a Jesús Un ladrón de los que estaba de colgado los dos ahí. ladrones, y ciertamente tú eres Dios, pues, ¿por qué no te salvas a ti mismo y por qué no nos salvas? ¿Sí? Y creyó, el otro creyó y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó, qué le contestó Dios en ese momento? Porque recuérdate que nuestro Señor Jesucristo era Dios 100%, 100% Dios y 100% hombre. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Wow.
ese otro ladrón creyó. Ese otro ladrón no tuvo tiempo de bajarse de la cruz, de aprender, Ni de hacer nada bueno, nada malo. Ese hombre creyó, como te sucedió a ti y a mí, que hemos creído y nacimos de nuevo. Lo que quiere decir que la salvación es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios. Entonces, por eso la cruz partió todo. ¿Por qué? Porque antes de la cruz... Sí, antes de la cruz, y esto es importante porque yo voy a hacer un pequeño a tono de información, porque como creyente tienen que ser personas que conocen lo fundamental de la Biblia para que no te metan gato por liebre. Entonces, primeramente, vemos que la cruz partió todo. Ahora, ¿qué fue lo que partió? La cruz marcó un antes y un después. Partió la historia y sobre todo partió, cuando tú vas a la Biblia, que Biblia significa biblioteca pequeña, en el griego significa biblioteca pequeña porque es un conjunto ¿de cuántos libros? 66 libros, de los cuales 39 libros están en el antiguo pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Antiguo acuerdo que Dios tenía con el hombre. Y ese acuerdo estaba basado en mandamientos, en regulaciones y una cantidad de cosas que no tenía absolutamente nada de malo ese pacto. Lo único que era imposible para el hombre cumplirlo por causa de su condición espiritual. Porque el hombre, por causa de uno que falló, pasó esa naturaleza a todos los hombres, ¿sí? Por causa de Adán que pecó, que falló, que comió, ¿sí? de lo que no tenía que comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no del único alimento que teníamos que comer, que es Cristo. Entonces hubo la muerte espiritual y separados. Para eso vino Cristo. Cristo vino a rescatar todo lo que se había perdido. Entonces vemos que hay dos pactos. Hay uno que es el antiguo, 39 libros, ¿ok? Y vemos otro que es el nuevo, que son 27, que comienzan los evangelios, pero en realidad en la cruz sucede algo, ¿ok? En los evangelios llega la manifestación de la promesa de Dios, de la respuesta de Dios, que comenzó a hablarlo desde el Génesis 3:15, donde por primera vez Dios anunció que Dios tenía un plan. ¿Tú sabes por qué Dios tenía un plan? Porque Dios ama al ser humano, Dios ama a la humanidad, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces por eso Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, esa naturaleza espiritual, esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, esa conexión divina con Dios, eso que tenía el hombre que se perdió en el jardín del Edén. Antes de que Satanás lo engañara. Exactamente, antes de que le robara la identidad. Eso fue lo y primero que le robó. Por eso el ser humano siempre busca en lo espiritual, busca llenar ese vacío que busca quedó. A través de los dogmas religiosos o a través del campo de la filosofía, que es el terreno abierto a todas las ideologías, a todas las creencias, a todos los pensamientos, donde la mente vuela y se pierde, porque solo hay una respuesta, que es Jesucristo. Entonces, en la cruz sucede algo, porque cuando muere nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muere, comienza un nuevo pacto, y este nuevo pacto es el pacto que comenzó, ¿sí? que saboreó, o que mejor dicho, Dios dio un sample, una prueba con ese ladrón. Fíjate bien. Porque dijo, la salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que quiere decir que ese ladrón que estaba ahí, él merecía el infierno, él merecía la muerte, él merecía el castigo, pero porque creyó en que uno fue a la cruz por él, en que creyó que este era el Mesías que estaban esperando, que este era el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham, en donde dijo, y en tu simiente, hablándose y refiriéndose a Cristo, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ese ladrón creyó, y le fue contado que por justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Y ese hombre, la respuesta que recibió de nuestro Señor Jesucristo, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre fue salvo. Qué tremendo. Tremendo. ¿Qué quiere decir? Y el otro no.
¿Qué quiere decir? Que el nuevo pacto es un pacto que ya no es por obras, ya no es si me porto bien o si me porto mal, o como muchas personas dicen, bueno, es que cuando lleguemos al cielo Dios va a tener una balanza y las cosas buenas que he hecho y las cosas malas que he hecho. No, 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 aquí el único que ha hecho algo bueno es Cristo y lo hizo por amor a nosotros. Y sí, y ahora la cruz nos dice que hay que un cambio de pacto, quiere decir un cambio de pacto que ahora Dios hace un pacto entre Dios y es tan seguro como Cristo es seguro y es tan duradero como Cristo es duradero porque es eterno. Cuando tú aceptaste a Jesús, Sí, cuando tú creíste, tú naciste de nuevo y eso es eterno. para siempre. Nadie te puede arrancar eso, nadie te puede robar eso, la seguridad que ahora tenemos de nuestra salvación en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver algo muy interesante que yo creo que es bueno que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque aunque hay dos pactos y ahora nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios para nosotros, los Ujú. hombres, para nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Pero antes de entrar en esa parte, vamos a ver cómo Dios, ¿sí?, presenta a nuestro Señor Jesucristo, a la respuesta, a la promesa y por qué hay cuatro evangelios, ¿sí? Porque Él se dice, hay cuatro evangelios. Estas son cosas que Es uno, todas... pero cuatro maneras diferentes de Sí, presentar. sí, cuando me referí cuatro evangelios me refiero a los libros, a los cuatro testigos. O sea, Mm. Dios presenta la buena noticia y hay una manifestación de nuestro Dios. Entonces, por eso tenemos, pues, tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, tenemos a Lucas y tenemos a Juan. Sí, porque a veces hay personas que se preguntan, bueno, pero si los cuatro se estaban hablando del mismo Jesús, del mismo Dios, bueno, lo están presentando en los diferentes ángulos. Ángulos. Entonces, Mateo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como, como el Rey de Reyes, porque Él es el Rey de Él es el Reyes. Rey de Él Reyes. es el Rey de Reyes. Marcos nos presenta que Jesucristo, el siervo, el que vino a servir, o sea, Dios, el creador de todo el universo, el creador de todas las cosas, el amor encarnado, el amor en una envoltura humana como nosotros, vino a A servirnos, suplir una a necesidad suplir la necesidad que teníamos del ser nosotros. humano. Lucas nos presenta que a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, es decir, sintiendo todo lo que siente el ser humano, es decir, Dios se baja al nivel de la humanidad Imagínate, a sentir el dolor nuestro, a sentir, o sea, todo. todo lo que tú puedas sentir, todo lo que tú puedas vivir, lo que podamos vivir, lo que podamos pasar, Cristo lo sintió, lo vivió a unos niveles impresionantes para Tremendo, libertarnos, para ayudarnos y para salvarnos. O sea, Él tomó forma humana, Dios, tremendo, para tremendo. identificarse con nosotros. Entonces vemos a un Mateo que nos presenta como, ¿qué?, como Rey de Reyes, ¿sí? Vemos a Marco que nos lo presenta como siervo, o sea que la misión de él a la tierra, venir para acá, fue a servirnos. Vemos a Lucas que nos los presenta como, que, como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y es 100% Dios. Nuestro Salvador vino a identificarse con nosotros, a vivir aquí con nosotros. Qué tremendo. Caminar Es aquí que en la tierra, sí. imagínate, Y es Juan impresionante. nos los presenta como el Hijo de Dios. Sí, Es decir, Dios la Hijo, tercera está Dios persona. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Los tres son uno, Los tres son unos. pero son una manifestación. Entonces, nosotros sabemos que esto es verdad por el Espíritu de Dios cuando uno ha nacido de nuevo. Para una persona que esté metido en filosofía y una cantidad de cosas, pues si trata de entender esto con su cerebro, con su mente, Con su le va a mente no. explotar. Entonces, vemos en el libro de los Hechos, ¿sí?, que es importante, que es el comienzo de la historia, ¿entiende? De la De la iglesia, del iglesia. comienzo, de los hechos, de lo que comenzó a suceder. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la cruz, cuando viene nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él nos comenzó a anunciar que venía algo nuevo, venía algo mejor. Y comenzamos a ver un Dios como siempre lo ha sido, amoroso, misericordioso,
cuando agarran a aquella mujer en pleno acto de adulterio, todo el mundo quería hacer lo que la ley decía, debía de ser que apedreada, había que matarla, tenía que morir, porque eso es lo que la ley decía, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y eso es lo que tú y yo tenemos, vida eterna. ¿Y quién murió? Cristo murió por nosotros, para que tuviéramos nosotros ¿qué? Vida eterna. Imagínate. Entonces, Tomó pero nuestro lugar en la- el la antiguo cruz. pacto, la persona tenía que pagar, porque así lo decía la ley, porque la ley era santa, la ley es santa, buena y perfecta, pero no podía hacer a nadie santo, bueno y perfecto. El único que podía hacerlo era el santo, bueno y perfecto, que era Jesucristo. Y ahora cuando Él vino a vivir en nosotros, cuando nosotros creímos y nacimos de nuevo, así fue como Él nos hizo ahora espiritualmente, santos, buenos y perfectos, espiritualmente. ¿Por qué? recibirlo a Él. Por haber nacido de nuevo de esa simiente incorruptible. Todo el mundo en sí, en su conciencia, tiene una voz que lo juzga cuando hace lo bueno o cuando hace lo malo. En otras palabras, todos los seres humanos, cuando no tienen a Cristo, se fabrican su propia religión. Es decir, se fabrican su propia religión y a través de sus propios méritos y a través de sus propios esfuerzos, como hacíamos todos, tratamos de alguna manera ganarnos el cielo. Tratamos de alguna manera de hacer cosas y por eso tú ves que las personas, a medida que van avanzando en edad, y esto es importante, como que se van haciendo más anticos. Por si Porque acaso. como que ya no, pues imagínate, voy a Dice, abrir. por si acaso es cierto que existe un cielo, pues Sí, deja ver, sí, ¿no? a ver, Por yo, si acaso. vamos a ver si estos últimos 5 años, 7 años me gano el cielo y tú ves que las personas como Como que que- se hacen más espirituales, Sí, sí, como que ya, intentan- ¿entiendes? Porque hay una realidad dentro de ellos que es su propia religión, que es su propia conciencia que les dicen, necesitas un salvador, no te puedes salvar a ti mismo. Entonces, Sí. entonces por eso la cruz cambió todo, porque la cruz, después de la cruz, Dios proveyó salvación gratuitamente para todo el que cree en Cristo Jesús. Entonces ya no es un asunto solamente como dice, bueno, pues como esta ley Dios se la dio a los gentiles y hizo un pacto con ellos. No, es que aún el gentil, aún la persona que se crea más atea, tiene su propia religión, tiene sus propias Sí. convicciones, tiene sus propios mandamientos. Dice, bueno, yo no creo que es pecado hasta aquí, ya si me paso aquí, ya pequé. Entonces, bueno, yo creo que si hago esto, bueno, yo no creo que esto es pecado, para mí no es pecado. Entonces ya Para algunos comienza. es pecado, para otros no. Entonces por eso la palabra dice que la conciencia acusándolos unas veces y otras veces no. ¿Por qué? Cuando la conciencia de una persona que no ha nacido de nuevo lo acusa, cuando no cumplió aquellos propios mandamientos que se va trazando en su vida, aquellos conceptos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el ser humano se fabrica su propia religión. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo en Dios a mi manera. ¿Tú has Uy, escuchado la escuchas a frase todo esa? el mundo hablando así. ¿Qué quiere decir yo creo en Dios a mi manera? Que yo he educado mi conciencia a una forma donde yo creo y yo pienso que estoy bien con Dios. Escucha, aquí el único que está bien es Cristo. Aquí el único que fue a la cruz es Cristo. Aquí el único que puede salvar al ser humano es Cristo. Por eso la cruz es tan importante entenderla, porque no fue que Él fue a morir por la humanidad y ya todos somos salvos. No, es que si tú no crees que Él murió por ti, que Él fue a la cruz a pagar por todos tus pecados, que Él es el único que te puede dar vida eterna y salvación, no puede ocurrir el nuevo nacimiento porque tú vas a seguir creyendo en lo que tú crees, como me enseñaron, en mi religión, en mis ideologías. Imagínate, Y en aquella la cantidad de cosas. ideologías. Por eso Él lo deja tan claro y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es algo radical, porque imagínate que fueran un montón de caminos, pues entonces, ¿por qué vino Él a morir? Esa es la pregunta. Por eso ahora, habiéndote explicado esto, dice, ¿por qué dice? Porque en Dios no hay acepción de persona. ¿Qué quiere decir? Que esto no es solamente, la ley para los judíos. Y los judíos, como no cumplieron la ley, están todos perdidos. Y nosotros los gentiles, no, nosotros los gentiles teníamos que la conciencia. Por eso dice, pues fíjate bien, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. ¿Y quién cumplió la ley? Cristo Jesús cumplió toda la ley. Por eso Él puede salvarnos.
porque alguien tenía que cumplir la ley, alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que pagar el precio por todos los pecados que tú cometiste y que yo he cometido, presente, pasados y futuros, y por eso Dios nos perdonó de todos. Ahora quiere decir esto que porque nacimos de nuevo dejamos de pecar. No, seguimos pecando, pero cada vez que vamos creciendo y madurando vamos pecando menos. Y ya eso no está en nosotros. O sea, ya el que ha nacido de nuevo no quiere seguir haciendo esas cosas. Algo ocurrió dentro de ti. Dios cambió tu naturaleza, mi naturaleza. Ya el pecado no tiene el mismo sabor. ¿Sí? Ya tú no llegas, por ejemplo, yo antes de haber nacido de nuevo yo, por ejemplo, yo no llegaba a mi casa nunca diciendo, hoy, ¿cuánto pequé este fin de semana? No, yo no tenía conciencia de pecado porque había una naturaleza de pecado en mí. Pero cuando nacimos de nuevo, que vino Cristo a vivir en nosotros, ya comienza una lucha y dice, uy, Sí, esto ya no es parte mía, esto ya no me... porque dentro de ti está la vida de Dios que se está formando, Exacto. se está desarrollando, hay una Ya nueva criatura. Ya no tiene el mismo sabor, ya no sabe eso es igual el importante, pecado. porque ya hay otra naturaleza. Por eso Creciendo las en personas que no han nacido de nuevo, atacarles en lo mal que están haciendo es perder el tiempo. Ellos lo que necesitan es conocer del amor de Dios, entender que hay un Dios que les ama y que hay un regalo de Dios para sus vidas que se llama Jesucristo. Entonces, el mensaje de la cruz es poderoso. ¿Por qué? Porque la cruz cambió todo, ¿sí? Antes de la cruz era, por ejemplo, si no perdonas las ofensas, Dios no te va a perdonar. Vuestro Padre que está en los cielos no te va a perdonar. O sea, cuando el Señor les hablaba a estos judíos, porque eso era lo que la ley decía. Entonces ahora después de la cruz, ¿cómo cambia todo? Ahora dice, perdona así como Dios te ha perdonado. ¿Y cómo nos perdonó Dios? Todo nos perdonó. Ahora perdonar no quiere decir en ningún momento Dios te obliga a relacionarte con una persona después de haberlo perdonado. No, pero tú lo perdonas porque es un asunto de tu corazón. No guardes resentimiento, no guardes rencor. Entonces cambia todo. Antes de la cruz, por ejemplo, le pregunta un joven rico a nuestro Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y nuestro Señor Jesús le recordó que lo que los mandamientos decían en la ley. Después de la cruz, la misma pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la cruz cambió todo. Un antes y un después. Partió la historia en dos. Entonces, no importa si tú dices, yo no tengo religión, tu conciencia te condena o te aplaude según los mandamientos que tú vas estableciendo en tu vida, pero te das cuenta que a medida que pasan los años, porque no tienes garantizado nada, lo único que tenemos garantizado es Cristo y la salvación eterna que tenemos en Él. Por eso tú ves las personas que mientras más van avanzando los años de vida que tienen, que saben que nadie se queda en este cuerpo, que este cuerpo, ¡pum!, se quedó y la persona se fue. Las personas como que van tomando conciencia y tratan de ganarse el cielo, tratan de ganarse, estar bien con Dios. Pero dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. Que la salvación es por gracia. Por creer en Él. La salvación es por gracia. Como hizo ese ladrón. Habían esos dos ladrones. Uno no creyó. ¿Sabes qué hizo uno? Criticó. Como Así muchas es. veces tú te encuentras cuando le predicas a alguien de Cristo y de que en Él hay salvación. No. Bueno, y si Él tal, o sea, rechazan el regalo. Totalmente. Lo rechazan, ¿por qué? Por orgullo de sus religiones o por orgullo de sus creencias o porque no, yo creo en Dios a mi manera. Eso fue lo que hizo el otro ladrón que dijo, no, pues si tú eres Dios, pues sálvate a ti mismo. O sea, se le enfrentó como diciendo, mira, no creo. Y el otro sí creyó. El otro, ¿qué quiere decir creyó? Recibió el perdón. Dijo, verdaderamente nosotros sí necesitamos porque hemos pecado, porque esto. Él aceptó el regalo y en ese mismo momento, cuando él creyó, hubo un cambio en su naturaleza. Radical. Fue sacado de Adán y colocado en Cristo, que es la vida eterna. Pasó de muerte a vida. De muerte a vida. Fíjate, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas.
5. No he venido para abolir la ley, sino para cumplir. Es decir, nuestro Señor Jesús fue el único que podía cumplir la ley, Que la cumplió. porque Él es la ley. Nosotros no fuimos diseñados para poder vivir de esa manera, porque era imposible. Por eso Cristo tuvo que hacerlo por nosotros. Por eso la salvación es un regalo de Dios. Por eso la cruz tiene un significado tan tremendo, tan poderoso, porque cambió ahora la manera en que Dios se relaciona con el hombre, ¿sí? Porque la salvación es por gracia y no por obras. No es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que Cristo hizo por mí, es lo que Cristo hizo por ti. Esas son las buenas noticias. Sí. Esa es la noticia que tenemos que compartir con las personas. Ese es el mensaje que las personas tienen que escuchar, que Dios tiene un regalo maravilloso para sus vidas. Porque la cruz, fíjate, aún hasta las personas que son ateas, tienen que declarar que Cristo vino y murió, porque cada vez que ponen la fecha, ¿sí? Es antes de Cristo o después de Cristo. 2017 años. ¿Sí? Están O sea, afirmando que ciertamente Cristo vino y partió la historia, de la humanidad en dos. Qué O sea, tremendo, qué eso, tremendo, qué maravilloso. En el libro de, vamos a leer algo aquí en el libro de, vamos a leer una escritura más, Juan. El libro de Juan, el libro de búscalo Juan, allí. capítulo 1. Juan capítulo 1 y vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 14. Y vamos a leer Qué tremendo. y vamos a leer hasta el versículo 17. Wow, esto es impresionante. Juan 14, 17. Y el verbo se hizo carne. Ok, Es decir, ¿quién es el verbo? La palabra. La palabra. La palabra eterna La palabra de de Dios. Dios es Cristo. La palabra eterna de Dios. Seguimos leyendo. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que gracia y verdad tiene un nombre y es Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que antes de la cruz, antes de la cruz, era por los méritos y nadie podía. Era imposible cumplirlo por causa de una naturaleza incompatible con Dios, sí. una naturaleza de pecado. ¿Sí? Entonces cuando viene nuestro Señor Jesús, vino a resolver el problema de una vez y para siempre, vino a pagar la deuda, vino a ir, fue a una cruz, fue clavado, tomó los pecados de la humanidad. Entonces, ¿qué dice? Pagó con Gracia su y sangre. verdad. Gracia y verdad. Entonces, cuando conocemos la verdad somos libres y esa es la verdad. Cristo nos libertó. Cristo nos dio vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Vida eterna no es algo que vas a conseguir, es algo que ya tienes. Sí, la libertad ya la tienes, la libertad en Cristo. Hemos sido libertados. Ya nosotros, lo que hemos creído, lo que hemos nacido de nuevo, nosotros simplemente dejamos el cuerpo y dice la palabra que ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Nosotros estamos aquí en esta tierra de paso para cumplir un propósito y ese propósito es comunicar a las personas de lo bueno que es Dios, de lo maravilloso que es Dios. Estar presentes porque hubo un cambio de naturaleza. Cuando Así tú naciste es. de nuevo, Cristo impartió una naturaleza de Él. Por eso somos hijos espiritualmente, o sea, el espíritu, nacidos de nuevo, nacidos en el espíritu. Nacidos por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, porque sin esa naturaleza no podemos entrar al cielo. Así es. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque quizás tú te vas a encontrar con personas que te dicen, no, pues yo no creo en ninguna religión, yo no tengo ninguna religión. Yo me porto muy bien. Pero tú sabes lo que tú le vas a decir, no, tú tienes la tuya propia. Tú sabes cómo se llama la religión de cada persona, su conciencia. Su conciencia, cada quien va fabricando su propia religión, cada quien se va haciendo su propio Dios.
y piensa que haciendo cosas buenas, y sí, a veces hago algunas malas y otras no tan malas, pero hago cosas buenas, se puede ganar el cielo. Nadie se puede ganar el cielo si no Sí, acepta y recibe a Jesucristo qué y importante recibe el eso, sí. regalo de la vida eterna. Dios en un madero, en una cruz, le dijo a la humanidad entera, te amo. Y tengo un regalo para ti, Jesucristo, vida eterna. Y cuando Jesucristo viene a vivir en nosotros, Él mismo comienza a cambiarnos y transformarnos y vamos creciendo, vamos madurando, vamos conociendo cada vez más de quiénes somos, de lo que tenemos en Cristo. Y por eso es importante que entendamos la cruz.